¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Diálogo Tributario, transmitiendo completamente en vivo desde el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy martes 12 de abril del 2022, les damos la más cordial bienvenida. Los saluda su amigo Jaime Enrique Morelos Sánchez. Como bien saben, tratamos de tener temas de vanguardia en estos programas, ¿no? Pues bueno, antes que nada, pues hoy martes de Semana Santa, algunos colegas tienen la dicha de ya estar de vacaciones, pero nos siguen a través de las redes sociales. Entonces agradecerles que a pesar de que están ya de vacaciones, estén siguiendo el programa el día de hoy. Y pues también yo esperando que todos los colegas hayan podido concluir con la presentación de las declaraciones anuales después del sufrimiento que tuvimos con el tema de plataformas, con el tema de actualización. Hay algunos que desgraciadamente todavía siguen teniendo alguna problemática para poder cumplir con las obligaciones fiscales, y pues bueno, y también pues en este mes de abril que tenemos que estar dando cumplimiento a lo que son las declaraciones anuales de personas físicas. Le doy la más cordial bienvenida a quien me acompaña en la conducción del programa, Daniel Santiago. Daniel, muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Pues es un gusto, como siempre, cada mes estar aquí con ustedes y ahora con un tema muy interesante del bloqueo anticuentas, las cuentas bancarias. Y pues también deseando que esta Semana Santa sea de reflexión y en compañía de sus familias, ¿no? Pero aquí estamos al pie del cañón con estos temas interesantes, a veces preocupantes por el tema, pero creo que es muy bueno saberlo, sobre todo en nuestra contaduría organizada. Sí, como bien comentas, ¿no? Lo importante es tener informado a toda nuestra audiencia de los temas, son temas de vanguardia. Y que bueno, que coincidentemente, recordarás que el mes pasado tuvimos el tema de beneficiario controlador, en el cual mencionábamos de que eran recomendaciones, y pues bueno, hoy como bien comentas, estaremos hablando sobre el tema del congelamiento de cuentas bancarias, y para abordar estos temas tenemos como invitados el día de hoy al contador público certificado, Óscar Rodrigo Palacios. Óscar, bienvenido, que es presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de nuestro colegio. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, Daniel, buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias. Y también tenemos como invitado al licenciado Fernando Ramos Gallardo. Licenciado Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a todo el amable auditorio. Un placer estar aquí el día de hoy. Pues gracias, pues bueno, pues entremos en materia, ¿no? Y allá les da un poquito de antecedentes. El mes pasado tuvimos el tema del controlador, y coincidentemente en el inter del programa del mes pasado al día de hoy, pues se publica una reforma a la ley de instituciones de crédito referente al tema de congelamiento de cuentas, ¿no? Que lo estaremos analizando el día de hoy, pero creo que antes de arrancar de lleno con el tema medular del día de hoy, pues creo que vale la pena sí dar un repaso en cuanto a tema de antecedentes, de dónde vienen estas recomendaciones, el cómo México trata de adoptar o está obligado a adoptar esas recomendaciones. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, Óscar? Gracias, Jaime. Sí, es un punto importantísimo poner en perspectiva a la audiencia de qué está haciendo México como país. Y me quiero situar en esa postura. Desde la prevención de un delito llamado lavado de activos o lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Hay recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional que México tiene que atender. ¿Por qué lo tiene que atender? Porque es cooperante de este organismo intergubernamental desde hace algunos años. Y hemos venido viendo cambios tanto en la estructura jurídica de procesos jurídicos en México, del fiscal independiente, de las facultades de la UIF, en fin, reformas a la ley fiscal, reformas en ámbitos de disposiciones de carácter general en temas de prevención del lavado de dinero. Y bueno, ¿qué se veía venir desde el 2018? En el 2018, el organismo GAFI, a través de una evaluación mutua que se llama Entre Pares, evalúan a México de cómo ha venido incorporando estas 40 recomendaciones en su regulación y en su legislación. Y salieron algunos puntos importantes que vale la pena mencionar. Uno de ellos menciona, oye, tenemos que priorizar la investigación y fortalecer la investigación financiera y perseguir sistemáticamente un delito que México ya tenía identificado. ¿Cuál es este? Le dicen a México, resulta que tienes un listado de empresas que le deben al fisco y los enlistas de acuerdo al 69B, y entonces
no persigues el delito que realmente hizo de defraudación fiscal. Oye, ya resulta de la reforma fiscal que en México ya se considera delincuencia organizada. Por eso, ahora ya puede ser un delito precedente de lavado de dinero el evadir al fisco. Entonces es una situación interesante porque se veía venir desde el 2018 que el tema fiscal y el tema penal tenían que converger en cierto punto. Y converger desde la perspectiva de país es, oye, contribuyente, ya no solo voy a perseguir el crédito fiscal, ya no solo tenemos que hacer una declaración anual complementaria, quitar el efecto de todo este tema de tus facturas que compraste y demás. Oye, si tú eres el facturador, ya hay un tema de proceso de investigación, de comunicación. ¿Y quién es la autoridad que va a comunicar el congelamiento? Pues la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, tú acabas de hacer mención de ese listado, esas listas negras que para efectos fiscales, de acuerdo al 69B, ya lo tiene contemplada la autoridad, que hasta el día de hoy creo que se le ha dado más un enfoque recaudatorio. Y un enfoque recaudatorio, tú ahorita mencionabas a quien emite las facturas o a quien deduce las facturas. Y creo que hoy en día la postura de la autoridad va más dirigida, sí, en una primera instancia, a publicar a quien emite las facturas, pero le doy un seguimiento más a quien deduce las facturas. O sea, con el tema de las complementarias, por un tema más recaudatorio, ¿no? Tal vez porque, oye, si voy tras el facturador, pues ese ya movió el recurso, ya si voy por el contribuyente que emitió las facturas, pues tal vez no voy a obtener gran resultado recaudatorio. Sin embargo, si me voy por el lado del quien dedujo las facturas, pues eso normalmente es una empresa que hoy en día sigue operando. Entonces, es donde entramos a lo que comentabas del tema de las declaraciones complementarias para quitarle efectos a esos comprobantes fiscales y pagar el impuesto que se ve pagado, ¿no? Entonces, creo que hoy en día ese listado 69B va más por el tema recaudatorio y más por un seguimiento que coincido contigo. O sea, a ver, ya los tienes identificados. ¿Y qué haces con esa identificación, no? Correcto. Y ahora, si lo llevamos a una perspectiva todavía un poco más global, México tiene que probar eficiencia de sus procesos de recaudación. Y no solamente de recaudación, sino de sanción. Y la sanción, en atención a las mismas recomendaciones del GAFI, en la recomendación 35, tenemos que recordar que tienen que ser disuasivas, que no te queden recursos para poder continuar o que no te queden ganas de poder continuar. Hoy en día, con un congelamiento de cuentas, realmente te quitan los recursos para poder operar. Está siendo disuasiva la sanción para aquellos que están ya enlistados en un 69B por presunción, ¿no? Que ese sería el tema ahorita a abordar de, oye, ¿es anticonstitucional? ¿Tiene algunas afectaciones? Pues claro que sí. Sin embargo, en atención como país, tienen que ser esas medidas preventivas, disuasivas y mitigar los riesgos que México ha identificado que suceden en nuestra economía. Es una realidad. Había mucha afectación por todas las empresas que facturan operaciones simuladas. No era solamente un tema fiscal, tiene que perseguirse el delito precedente y hoy en día los contribuyentes tienen un horizonte no muy bueno porque ahora las autoridades van a decir, oye, pues si tú estás en el 69B, ya no es solo un tema fiscal, ya es un tema preocupante que puede derivar en una investigación en lo penal en atención a estas recomendaciones. México está atendiendo estas recomendaciones y está atendiendo los 11 puntos que salió de su evaluación mutua en enero de 2018, de priorizar investigaciones financieras en paralelo cuando ya tienes una situación en este sentido de una perspectiva fiscal. Oye, Oscar, y nada más yo me imagino que todos lo conocemos, ¿cómo salió evaluado México en esa evaluación mutua? Bueno, si me preguntas de 0 a 10, sería a lo mejor un 8 para México. En realidad México es un referente a nivel Latinoamérica. Tenemos una muy buena regulación en tema de instituciones financieras. Inclusive en la evaluación mutua sale que México tiene un nivel de madurez importante, bueno, en atención a todo lo que es sector financiero, llámese bancos, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, SOFOMES,
entidades no reguladas y reguladas, en fin, todo el sistema financiero, incluyendo aseguradoras. Pero también por otra perspectiva están las actividades y profesiones no financieras designadas, que así las llama el GAFI. Y estas, bueno, son las actividades vulnerables que se regulan en México bajo la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde no salimos tan bien. Dice, oye, ¿por qué el SAT, que es el ente supervisor, no ha regulado también a las actividades vulnerables? También menciona temas de el beneficiario final, que creo que bueno, fue un tema que tocaron el mes pasado aquí en el diálogo tributario, y hace mucha congruencia de por qué se está incorporando en una reforma fiscal a todos los contribuyentes de identifica al beneficiario controlador, que para efectos del GAFI se le llama beneficiario final, y es una dinámica de identificación que se ha venido haciendo bien. Entonces, quiere decir que tenía que mejorar México en ciertas recomendaciones y que se ha venido trabajando en estos años cercanos. Yo podría decir que 5 años acá hemos visto mejoras y en atención específica a estas acciones prioritarias a las que México se comprometió, derivado de esa evaluación mutua con el GAFI. Oye, Rodrigo, Fernando, en los últimos meses yo estaba escuchando precisamente que ha habido reformas en este sentido, ¿no? Y escuchaba uno en la Cámara de Diputados, pues que están aprobando, están dialogando, están discutiendo una reforma precisamente a la Ley de Instituciones de Crédito respecto a este bloqueo de cuentas bancarias. Entonces, la pregunta es, ¿a una empresa con qué facilidad, o cuál fue el procedimiento, qué es lo que vino en esta reforma financiera respecto a que, bueno, sabemos que está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que de ahí emana ya sea la Procuraduría Fiscal o la Unidad de Inteligencia Financiera o incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Claro. Entonces no sé si nos pudieran dar un norte de estos antecedentes, qué es lo que vino, qué se reformó y qué nos espera, pues. Claro. Efectivamente, como bien lo comenta el contador Oscar, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que se creó en 1989 y que México está agremiado desde el año 2000. Este organismo emite 40 recomendaciones que son estándares internacionales para el combate a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En la recomendación sexta habla de combatir el financiamiento al terrorismo y entonces aboca a unas listas de personas bloqueadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero por tema de financiamiento al terrorismo. México, en cumplimiento de esa recomendación, en el año 2014 reforma el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Posteriormente se reforman otras disposiciones del sistema financiero. Ahí se contempla una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial, en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, le va a ordenar a los entes del sistema financiero que bloqueen cuentas de clientes usuarios o que inmediatamente suspendan operaciones. ¿Cómo era antes esto, contador? ¿Cómo funcionaba antes? Pues era una lista discrecional. Se puso en reglas de carácter general supuestos como que una empresa estuviera en el 69B, como que tuviéramos la presunción de un delito de lavado de dinero. Había gente que por solamente ser el primo de un narcotraficante lo ponían ahí. Entonces él decía, oye, a los amigos se les escoge, a los parientes no. Gente, por una, ¿sí me explico? Claro. Es muy discrecional. Pero te enterabas hasta que ibas al banco y no podías disponer de tus recursos. Tratabas de entrar a tener aquí tu cuenta y pues, ¿por qué tengo bloqueada mi cuenta? No, o sea, generalmente, si a ti te embargan tus cuentas bancarias es porque traes una deuda mercantil, civil, laboral. No, aquí simplemente estás en un supuesto de presunción. La UIF, que además la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestro país, conforme a la recomendación 29 de GAFI, es un Centro Nacional de Análisis y Recepción de Información. Esa puerta cerrada. No hay un 01800 WIF, no hay una atención ahí al ciudadano en WIF. O sea, simplemente esta área cerrada ordena al sistema financiero a través de la Comisión Nacional Bancaria, bloquea cuentas y tú solamente te enteras cuando vas al banco. Y se preveían disposiciones de carácter general, un procedimiento para ir a poder aclarar ante la UIF y desde luego otros medios de defensa, pero así operaba. O sea, aquí la garantía de audiencia era después.
Aquí primero te congelaban las cuentas y luego te permitían aclararlo. Viene este tema de la reforma. Efectivamente, en marzo del pasado, 11 de marzo, si no me falla la memoria, se adiciona el artículo 116 bis.2 de la Ley de Instituciones de Crédito, queriendo poner este procedimiento que se establecía en reglas de carácter general, ponerlo ahora en ley, que habilitaras por ley a que la unidad de inteligencia financiera, por solamente una presunción, presunciones que inclusive admiten prueba en contrario, como es el tema de una empresa que está listada en el 69B, oye, tú puedes presumir que factura operaciones simuladas porque no tengo activo personal ni infraestructura, pero puedo aclarar eso en los tribunales, como se ha dado el caso. Pero solamente con presunción habilitar a la unidad de inteligencia financiera a que suspenda tus operaciones en las instituciones financieras, a que congelen tus cuentas bancarias, ¿no? O sea, antes de haber una carpeta de investigación profunda, con un solo indicio, ya es sujeto, podría ser sujeto de una bloqueo. Exactamente. Ahora contemplándolo en ley. Pero esto ya al paso desde el 2014 que se instituyó esta figura en nuestra legislación, ha sido sujeto de muchos juicios de amparo, ¿no? La Suprema Corte de Justicia hizo en aquel momento, una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Qué significa un método de interpretación conforme? Las leyes tienen una presunción de constitucionalidad o de convencionalidad. La Suprema Corte dijo, oye, está muy padre que en disposiciones de carácter general quieras poner supuestos en los cuales, por determinadas circunstancias, tú de manera discrecional vas a ordenar que inmediatamente se suspendan operaciones del cliente y usuario. Pero en una interpretación conforme, como esta porción normativa del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se adicionó para cumplir con la recomendación 6 del Grupo de Acción Financiera Internacional, solamente es permisible que bloquees las cuentas bancarias de un cliente usuario cuando se trate de un tema de financiamiento al terrorismo. No es dable, no es legal, no es válido que en otras circunstancias, cuando no hay una carpeta de investigación, cuando no hay una orden de un juez, le puedas ordenar que una persona no pueda disponer de sus recursos. Esa jurisprudencia que abrió la pauta a n número de amparos, esa jurisprudencia tratan ellos de pasarla por alto, estableciendo ahora, en vez de que esté en reglas de carácter general, pone el procedimiento en ley y dale al gobernado su garantía de audiencia por ley, pero el efecto práctico es el mismo. Primero que voy a congelar las cuentas bancarias, pero no es el espíritu de la norma. La norma, esta que se está creando, no es el espíritu porque estás tratando de cumplir, precisamente como decía el contador, con las recomendaciones de Gafi, y desde Gafi no se contempló de esta manera, ¿no? Entonces, caemos nuevamente a lo que hemos platicado cuando México adopta ciertas recomendaciones que va más allá de lo que la recomendación va, ¿no? O sea, lo veíamos en otros ámbitos, tema de operaciones reportables, tema de beneficiario controlador, ¿no? Porque ahí es más temas de cuando tenemos operaciones internacionales. Entonces, en esta situación se vuelve a dar una situación similar, ¿no? O sea, vamos más allá a lo que la propia recomendación lo tiene señalado, ¿no? Y déjame jugar un papel, mi estimado Jaime, mi estimado Ramos, desde defender al país de por qué lo está haciendo y se puede justificar. La recomendación número 1 del Gafi se llama enfoque basado en riesgos y nos dice, como país tienes que determinar cuáles son los riesgos en tu economía y evidentemente no puedes poner en una recomendación que va a todos los países del mundo, solo hay 2 países no cooperantes en el mundo con el Gafi, específicamente cuáles son los riesgos. Entonces México tiene que hacer esta evaluación, decir, oye, mis riesgos de tener este tipo de operaciones, tengo que mitigarlos. ¿Cómo los tengo que mitigar? Bueno, también tengo que atender las recomendaciones del decomiso o congelamiento de recursos, el brazo financiero de la posible delincuencia organizada, para mitigarlo y poder procesar una investigación. Sucede en países desarrollados también. Hablemos de Estados Unidos, tiene una lista OFAC, que también sus bases o hechos para poder enlistarte ahí guardan un sigilo impresionante. Y muchos dicen que viola muchos principios y que es arbitrario. Creo que hoy estamos viviendo algo similar, pero es en atención
a un tema de recomendación preventivo, que si bien legalmente el afectado o el contribuyente podrá buscar su juicio de amparo y un proceso para desvirtuarse, bueno, pues ahora va a tener que hacer dos procesos. El proceso de desvirtuarse ante el SAT de que no debo de estar en el 69B y de desvirtuarse en la unidad de inteligencia financiera de que lo están enlistando en una lista de personas bloqueadas y ya tiene una afectación de congelamiento. Coincido contigo, es el tema de poderlo hacer. Mira, pero si gustas, vamos a nuestro primer corte y regresamos con el tema. Creo que es muy interesante en esa visión general que debemos tener como país. Invitarlos a que nos hagan llegar sus preguntas a través de las redes sociales por las cuales nos están siguiendo y las cuales se las haremos extensivas a nuestros invitados. Entonces, pues regresamos en un momento. Gracias, regresamos. Rodrigo, ahorita antes de ir al corte, nos hacías una visión global y coincido contigo, ¿no? O sea, no podemos solamente ver la parte mala, ¿no? O sea, coincido contigo, o sea, tenemos que ver y México está obligado a tener una visión global, ¿no? O sea, ya en la práctica es muy usual que contribuyentes o usuarios de la banca puedan verse afectados por lo que comentaba Fernando, ¿no? O sea, muchas veces esa lista es una lista discrecional que no necesariamente trae una carpeta de investigación que ya trae un antecedente con el cual justificar el bloqueo de las cuentas, ¿no? Entonces, claro. Puede ser más complicado y llega más allá. Yo coincido contigo, no tenemos que solamente ver lo malo, coincido contigo, hay cosas y hay que reconocer que como país hay un gran número de actividades que si no es terrorismo, pues por lo pronto traes un tema de pues la evasión fiscal es delito, el tema de narcotráfico y que muchas de estas acciones lo que trata la autoridad es combatir este tipo de actividades, ¿no? Correcto, sí, totalmente, y creo que tocas un buen punto. No todo es bueno, no todo es malo, sin embargo, hay efectos que se tienen que atender. Las instituciones financieras hoy en día van a tener mucho más carga administrativa para tener que reportar y avisar a los contribuyentes afectados por ese congelamiento. ¿Qué sucedía antes? Pues las instituciones financieras tenían ya una lista de personas bloqueadas derivado de la recomendación número 6 de financiamiento de terrorismo, que es una lista mundial. Al momento en el que algún cliente tenía una coincidencia, sea persona física o moral, la institución financiera tiene que suspender, si es que ya tenía operaciones con ellas, o evitar la operación si es un cliente o usuario nuevo,
y avisarle, decir, oye, pues tú tienes tu derecho de audiencia, ve a la UIF, tienes un tema. Pero no es una advertencia con detalle ni firmada por algún funcionario del banco, sino tiene que guardar reserva de confidencialidad en esta notificación. Esa lista incluye menos de 1,200 personas físicas y morales que se va actualizando regularmente, pero hoy en día con la incorporación de la lista del 69B, donde son cerca de 11,000 contribuyentes al día de hoy, al 16 de marzo, ¿no? Y eso se puede ir incrementando. Sí. Entonces, ¿qué representa? Pues las notificaciones o coincidencias que venía haciendo las instituciones financieras de correr su lista de personas bloqueadas se va a incrementar, tendrá más coincidencias, tendrá que suspender esas operaciones de inmediato y entonces puede haber una afectación también económica a los bancos porque no sabemos cuántos de sus clientes van a estar enlistados en el 69B. Va a haber una repercusión también de los famosos reportes de operaciones sospechosas, así los denomina el GAFI. ¿Qué son las operaciones sospechosas para el sistema financiero? Le llaman las operaciones inusuales. Y las operaciones inusuales son de varios tipos y uno es por coincidencia en listas de personas bloqueadas. Evidentemente, tendrá que proveer más información a la unidad de inteligencia financiera. Estos reportes van a la unidad de inteligencia financiera para su análisis, que esa es la función de la UIF, analizar la información que provee todos estos ROS o todos estos reportes de operaciones sospechosas. Oye, Rodrigo, por lo que entiendo, sí. Entonces, en el 69B pues hay dos listados o hay varias listas, ¿no? En cuanto a una secuencia, está el listado gris o de aquellos que por un indicio que no tienen infraestructura personal y bueno, todo lo que conocemos del 69B, pues probablemente te vas a convertir en un EFO definitivo. Entonces quiere decir que desde que están en pruebas de indicios o de abrir la carpeta de si este contribuyente es o no EFO, ya desde ahí prácticamente se les puede bloquear las cuentas bancarias. No, se entiende que el 69B a incorporarse como lista de personas bloqueadas son aquellos que ya están como definitivos, no como presuntos, en el tema del 69B. Sin embargo, el estar como definitivos en la lista del 69B sigue siendo una presunción por parte de una autoridad de que no estás haciendo las cosas bien y tienes el derecho de audiencia, y aquí el licenciado Ramos coincidirá conmigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, es muy delicado, es muy delicado esto del 69. Lo que nuestro amable auditorio debe saber es que un departamento de la Secretaría de Hacienda, una unidad de inteligencia financiera, puede de manera discrecional subirte en esas listas. O porque se te presume que eres un EFO, o porque se te presume que se te está investigando por un delito de lavado de dinero, pero no hay parámetros para determinar qué supuestos toma la UIF. Tal vez la UIF sube a personas que no lo ameritan y las otras personas que sí están delinquiendo no están ahí listadas, ¿no? Hay un principio que se le llama de interdicción a la arbitrariedad, que es una vertiente que la Corte ha definido del artículo 16 constitucional, en donde no le puedes dar un ámbito tan subjetivo a la autoridad como es el caso de la UIF que pongan estos listados, pero lo que nuestro amable auditorio debe de saber es que la UIF te sube discrecionalmente y no te vas a enterar hasta que trates de mover tus cuentas bancarias y no lo puedas hacer. En ese momento lo sabes. En ese momento vas a ir al banco a tratar de aclarar qué pasa y el banco de una forma por demás irregular, con esta nueva disposición, tiene la obligación de notificarte, como si el banco fuera un notificador o fuera una autoridad ahí que te notifica, pero el banco tiene que notificarte para que vayas a hacer a valer tu garantía de audiencia a la UIF dentro de los 10 días siguientes o solicitar una audiencia de manera personal si lo haces dentro de los 5 días. Posteriormente la UIF emite una resolución en un plazo de 15 días, pero el daño ya está hecho. El daño reputacional, contador. Ahorita mencionas el qué deber, el cómo debería de ser, ¿no? Y creo que entrando de lleno al tema es, tú dices, oye, quien da la instrucción del bloqueo es la UIF. Sí. Pero el obligado a notificar es el banco. Sí. Entonces, pues creo que lo acaba de decir muy claro, o sea, el banco o la institución financiera se convierte en un notificador de la UIF. Quiero pensar que esta notificación tiene que venir fundada y motivada, o debería de venir. Es muy novedoso el procedimiento, pero primero bloquea
y ya que vayas a la institución bancaria a notificar, a preguntar qué pasó, porque no puedes mover tus recursos, te notifica. Casi la notificación va a ser el bloqueo de la cuenta. La notificación es el bloqueo, porque va a ir uno... Es que si vamos a digo, ¿qué diferencia hay con el actuar hoy en día? Hoy en día pues, prácticamente dices esa, o sea, primero me bloquea la cuenta, voy a la institución financiera y ¿qué es lo que nos encontramos en la práctica como común denominador? Oye, pues, si bien te iba, tenías una notificación por parte de la UIF señalándote que te había notificado la cuenta. Pero había ocasiones donde ni siquiera tenías una notificación y simplemente no tenías el conocimiento del por qué estaba bloqueada. Ibas al banco y luego decía, pues yo traigo instrucción de la UIF de bloquearla. ¿Por qué? Pues es de allá, no soy yo. La diferencia es quererlo justificar ahora en ley. Antes lo hacía por reglas de carácter general, que no es una ley, Ajá. que emite una autoridad administrativa por una cláusula habilitante, pero quererlo justificar en ley, la arbitrariedad que se está cometiendo, y esto lo tenemos que decir con toda su extensión de la palabra, solamente se justifica que le bloquees a un gobernado sus cuentas bancarias si se tratara de un tema de financiamiento al terrorismo, porque evidentemente que si esa persona tiene esos recursos y no se le detiene, puede perpetrar un atentado terrorista. Claro. Es lo que dicen las recomendaciones de Gafi. No se justifica de ninguna manera que le puedas bloquear a una persona sus cuentas bancarias por investigarlo por una presunción de delito. Porque aunque lo llegara a aclarar, el daño que le estás ocasionando es tremendo. Esa persona no va a poder abrir cuentas bancarias de nuevo en México. Ya quisiera ver, oye, que a mí me investiguen por un delito de lavado de dinero a la UIF, después lo aclare a través de los medios de defensa y dentro de 3 años quiera ir a pedir dinero prestado al banco. Ahora, licenciado Ramos, creo que también esta reforma tiene otra vertiente preocupante y vamos a levantar la mano en nombre de todas las instituciones financieras. Incluyó un párrafo el 11 de marzo de 2022 pasado, en donde dice, oye, al denunciante también si no reporta adecuadamente a la UIF, y hablaba de los ROS, también podrá ser enlistado en la lista de personas bloqueadas. Entonces quiere decir que las instituciones bancarias, si no hacen bien su procedimiento, podrán ser enlistados. Entonces ahí no solamente es el contribuyente afectado en su congelamiento, sino que también el sistema financiero puede ser afectado en función de esta reforma. Creo que lo mencionaste, no sé, es tratando de darle legalidad a una ilegalidad. Tratar de darle... Y otro, en estas evaluaciones mutuas que nos hizo Gafi en el 2018, en este documento muy grande de 300 hojas, si lo fuéramos a sintetizar, ¿qué dice Gafi? México, tienes muchas herramientas jurídicas. Lo que pasa es que no las aplicas. ¿Cuántos delitos de lavado de dinero has investigado? ¿Cuántos delitos por defraudación fiscal has investigado? Nada más cientos. Cuando tienes información para miles y miles, digo, no hay necesidad de que bloquees cuentas bancarias. Tú podrías hacer una investigación de un delito de defraudación fiscal, de lavado de dinero, y pedirle al juez de control que como medida provisional en esa investigación del delito congele las cuentas, pero porque ya hay un delito que se está investigando. De otra manera pudiera nomás la UIF ordenar el congelamiento de las cuentas y ya no pudieras ni siquiera saber si te van a investigar más adelante. No es una crítica a la UIF, es una honorable institución. Nosotros que estamos trabajando muy de la mano con ella no podemos más que hablar, no presumimos que ahorita haga algo bien o mal. Lo único que sí hay que decir es que la disposición jurídica como tal puede ser muy arbitraria. Ahora, mencionamos de esta reforma del mes pasado, de 11 de marzo, pero hay que recordar que también hubo cambio en el titular de la inteligencia financiera. Por andarse casando fuera del país. Pero bueno, el punto es, creo que ya la UIF traía ya un seguimiento y era una práctica, digamos, común, el tema del congelamiento de cuentas, ¿no? Con el cambio titular, por lo menos en los medios se ha escuchado menos. No quiero decir, y desconozco si sigue con esa misma mecánica, pero pues tenemos un operativo, un famoso operativo Agave Azul, con más de 2,000 cuentas congeladas, que se fue muy mediático, porque es más, casi fue aviso que voy y no posterior. Y creo que sí ha habido no sé ustedes qué percepción tengan, ¿no? Si ha habido menos
o siguen con la misma mecánica que se ha venido dando o se venía dando con el anterior titular. El operativo Gado Azul que se anunció por parte de la UIF es un buen ejemplo de esto. Sucede hace 2 años en plena pandemia. Nosotros teníamos el caso de un contribuyente, pedimos la cita y pues ve a aclarar, todos tus ingresos y tus deducciones son reales, y si no tienes nada que ocultar, vamos a la UIF. Queríamos ir a la UIF, pues es un medio cerrado, o sea, no recibe al público en general, pero deja de eso, estaba la pandemia y no pasabas del cancel, del de seguridad, es que están cerrados por la pandemia, pero traemos un congelamiento, ¿cómo aclaramos? Eso es las cosas que tendríamos que poner en contexto. El daño que le causas a una organización, porque evidentemente si no puedes operar tus cuentas bancarias, te mata la operación. Claro. Si tienes un cliente moroso que no te quiera pagar, el que le digas que tienes las cuentas congeladas por la UIF, le das la justificación perfecta, ¿no? No puedes pagar a terceros, es un daño muy grave, por eso es una atribución que con todo respeto se tiene que ponderar, mesurar por parte, no puede ser tan discrecional. Insisto, no digo que actualmente se haga de esa manera, ¿no? Solamente no se le debe dar tanto poder a una atribución, pues, en sí. Por lo que escucho, bueno, es una disposición de que prácticamente estamos cumpliendo un mes, estamos hoy a 12 de abril, este se publicó el 11, me imagino entró en vigor el 12 de marzo, entonces pues es algo novedoso inclusive para las instituciones de crédito de ahora, con la obligación de notificar, pues yo creo que va a tener que contratar personal para ir a notificar, pues notifícame a todas estas personas que la UIF me dice que le congeló, en fin, pues son procedimientos que el banco o la institución financiera irá recabando, ¿no? Entre que contratas personal o como dices, al momento que llegue el cuentaviente a preguntar por qué no puede mover recursos, pues ya estás aquí y aquí te notifico, ¿no? O sea, no es tema de que va a andar en la calle. Digo, son hipótesis que generamos de cómo van a actuar, ¿no? Pues, esto es una obligación nueva que no sé cómo lo vayan a adoptar las instituciones financieras. Bueno, ¿no? hoy en día las instituciones financieras, todo el tema de compliance o cumplimiento, tienen sistemas automatizados, obligados por ley. Entonces tendrán que calibrar sus sistemas automatizados, tendrán que tener la actualización de estas listas e incorporarlas en sus procedimientos. Pese a este nivel de automatización de algunas instituciones, sin lugar a dudas representa capacitación al personal, representa mayor carga administrativa, mayor monitoreo y mayores reportes. Creo que sí representa todo esto a las instituciones, pero bueno, lo tendrán que hacer en el corto plazo porque esto ya es una realidad. Y ahorita me surge una pregunta, ¿no? Saber, oye, ¿por qué pasarle a la institución financiera la obligación de la notificación cuando la unidad de inteligencia financiera dependiente del Servicio de Administración Tributaria, hoy en día el SAT te notifica a través de buzón tributario? No pudo haber sido, pues, sigue siendo la misma UIF a través del mecanismo de comunicación que existe entre el SAT y el contribuyente, o sea, te notifico a través de buzón tributario. Es totalmente anómala la forma de notificar. Son particulares que actúan por el Ministerio de Ley. Ajá. De hecho, hasta los podemos señalar como autoridades responsables, pero no dejan de ser particulares. Sí, claro. Yo en otros casos, pues uno no pierde el carácter, te estás rindiendo informes justificados, o sea, no estás hecho como para eso. Igual los bancos no tienen un notificador, no va a ser una forma veraz de que lo sepa el contribuyente, pero indudablemente lo que sí es una realidad es que en cuanto tienes tus cuentas congeladas vas a ir al banco a preguntar. Es un hecho. Y ahí te van a hacer firmar de recibido las precarias razones, porque la verdad nunca te dicen exactamente por qué. Oye, te están investigando por un delito en tal año, no, nomás la UIF, ve con ellos. Que esa era mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, ok, la institución financiera es la obligada a notificar. ¿Y qué contendrá la notificación? O sea, la notificación va a decir qué o por quién o cuál de mis accionistas o firmantes en la cuenta es el que aparece en las listas negras o en la lista de personas bloqueadas. Pues no te lo señala a la disposición, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener? O sea, simplemente te notifica, ¿no? No sabremos qué tan escueto, qué tan sustentado venga, ¿no?
Quisiera pasar aquí una pregunta, se me hace muy interesante, que nos hace aquí en las redes sociales Blanca. Dice, buenos días, a un cliente mío le congelaron sus cuentas por adeudos con el Infonavit. ¿Esto es una disposición diferente o tiene que ver con lo que estamos platicando? Diferente. Tendría que ser, ¿verdad? O sea, quiere decir que el Infonavit puede decir, bloqueenme la cuenta bancaria y no la WIF, ¿o No, qué estaría pasando? pudo haber un adeudo, puede ser que haya sido de conocimiento de su cliente, puede ser que sea tercero extraño a pero hubo un procedimiento previo, ¿no? Okay. Eso, pero aquí es totalmente diferente. Aquí ni siquiera ni adeudo ni nada, es solamente una presunción. Okay. Por una presunción, yo te ordeno que congelar tus cuentas, luego investigaré si hay un delito o no. Y creo que aquí vale la pena el distinguir, ¿no? O sea, esas situaciones por las cuales se puede soltar un congelamiento de cuentas derivado de que ya tienes un crédito fiscal firme, que no garantizaste, etcétera, etcétera, con este otro tipo de congelamiento de cuentas derivado de evitar financiamiento al terrorismo o lavado de dinero, ¿no? O sea, creo que sí pudiéramos decir que son dos vertientes, ¿no? Sí, a lo mejor aquí lo puedo ver aquí ya había una carpeta de investigación, voy a pensar poner entre comillas de que me debes dinero, no me has pagado, pues te congelo. Entonces ya hay un proceso, como bien comentas, Fernando. Pero en el caso que estamos tratando es por un solo indicio, ¿verdad? Puede ser indicios. Entonces es más peligroso. Lo del 69B es una presunción. De que una empresa puede estar, es una presunción que acepta prueba en contrario. Claro. O sea, el gobernado tiene a la mano los medios de defensa para aclararlo, pero solamente por esa presunción es un buen ejemplo. O sea, ya te puedo bloquear las cuentas, aun y cuando sé que lo puedes aclarar de forma posterior. Bien decía el contador Oscar, pues determinen el adeudo fiscal. Si hubo un adeudo, determínenlo y cóbrenlo, no nomás por esa circunstancia lo subas en este listado. Okay. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque la gran pregunta es, pues no suena nada bien el panorama. Claro. En cualquier momento la autoridad presume que debo de estar en el 69B y por tanto voy a estar en la lista de personas bloqueadas. Hoy en día toma representación importante el cumplimiento en las compañías, la congruencia de las operaciones, el cuidarlo, el no fallar en ese cumplimiento, y hablamos de un paraguas de cumplimiento en todos los ámbitos. Ahorita la pregunta del Infonavit, en tema fiscal, en temas de delitos precedentes de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, en fin, todo el compliance que una institución debe de tener y que ya no solo representa el tema fiscal para un solo contador y ya estoy cumpliendo. En realidad está tomando más relevancia el tema del oficial de cumplimiento, el tema de tener políticas y documentación para que también te ayude en un proceso de desvirtuarte, porque no te vas a poder desvirtuar diciendo que de buena fe o de tu palabra pues no tienes la intención y las ganas. Tendrás que probárselo. Claro. ¿Y cómo se lo vas a probar? A través de estos mecanismos de controles para decir, me utilizaron, no fue mi operación, y poder hacer este procedimiento más ágil. Creo que esa es la clave también para la audiencia que nos escucha y los contadores y toda la membresía. Creo que esa es una oportunidad muy interesante. Otra pregunta que tenemos también de la misma persona Blanca en nuestras redes sociales: ¿qué pasa si se ordena el congelamiento de una cuenta bancaria pero la persona no está en el listado 69B? O sea, ¿es correcto? Pues creo que es parecida a la Infonavit, ¿no? No, es que si no está en el listado, tal vez no sabemos la circunstancia. Es un ejemplo de esto de la WIF. Oye, pues no le debo ni al Infonavit, ni al IMSS, ni al SAT. No estoy en el 69B, como nos pasó con un contribuyente, precisamente la Agave Azul. Era una empresa totalmente bien, sus ingresos y deducciones bien. Su único pecado es que había recibido un pago de 40 millones de pesos de otra empresa que no había hecho un compliance legal, que no había investigado. Le iba a poner una instalación gigante de gas. Era su único pecado. Todo su inventario era del extranjero, todos sus clientes en México eran empresas de buena reputación. Por ese pago que recibió, le congelaron las cuentas a los socios, a la empresa, al representante legal, hasta el comisario. Okay. Pues, y aquí es un tema de que tú dices, no hizo el compliance, pero el congelamiento vino por el simple movimiento bancario, porque volvemos a decir, una presunción de que no hizo o les resultó en esas alertas
un movimiento inusual y por eso congelo, Sí. ¿no? Ahora, si se llevara a cabo un modelo de cumplimiento normativo, como lo dice el contador Oscar, pues tendrías una política de conocimiento de tus clientes y proveedores. O sea, es una defensa muy eficaz preventiva. Yo no puedo recibir transferencias de una empresa de estrategias fiscales, no puedo recibir estrategias de una empresa ligada al narcotráfico porque voy a contaminar mis cuentas bancarias y me puedo ubicar en esta presunción que a la postre me origina el congelamiento de mis cuentas. Perfecto. Igual, vamos a nuestro siguiente corte, háganos llegar sus preguntas, vamos a iniciar la última parte del programa ya con las conclusiones. Regresamos en un momento. Gracias, regresamos a su programa de Diálogo Tributario. Oye, Oscar, Fernando, hace un momento hablábamos que también dentro de las recomendaciones de la GAFI hacía la recomendación de que se contemplaran multas disuasorias. Pues creo que ese tema en cuanto a la establecido multas pues gravosas, que como bien lo comentabas, la intención de la multa es pues, que con la multa no vuelvas a operar. Creo que eso puede ser congruente cuando realmente es un contribuyente que tiene como objetivo o realiza actividades ilícitas. En un contribuyente que por alguna falta de control no cumplió con alguna de las posiciones de la disposición, pues sí puede ser ruinosa y acabar con el patrimonio de la empresa y del propio contribuyente, ¿no? Totalmente, Jaime. Creo que tiene dos perspectivas. Muchos dicen que las sanciones son muy altas y estamos hablando de diversas disposiciones legales. Así la es. Reforma fiscal por el beneficiario controlador, claro. Sanciones disuasorias. El tema de la Ley Federal PORPI, sanciones disuasorias. Disposiciones para el sistema financiero también. Sin embargo, si te pones en la perspectiva de crimen organizado, no es disuasorio pagar 4, 5, 10 millones de pesos. Exacto. Y que se vaya a la cárcel el prestanombres. Para el crimen organizado eso no es disuasorio. Sin embargo, para el contribuyente que lo están presumiendo en un supuesto fiscal de evasión fiscal y le ponen alguna sanción disuasoria, como
congelarle las cuentas, le quitan la operación, Claro. creo que sería injusto. Entonces, por eso es importante que la investigación sistémica, a través de las autoridades que realizan las investigaciones aquí en México, y ya entraríamos en tema de la Fiscalía, suceda de una forma adecuada. Claro. Y que esto repercuta en resultados efectivos, ya no solo de congelamiento de cuentas, sino de decomiso de recursos que sí se derivan de una actividad ilícita. Claro. Y que lo demuestre México, porque eso es lo que tiene que demostrar México. Tiene en su próxima evaluación mutua demostrar la eficacia de su sistema jurídico. No solamente estoy congelando cuentas al azar y arbitrariamente, sino también estoy ejecutando investigaciones adecuadamente y puedo decomisar recursos derivados de delitos. Eso es lo importante para poder demostrar el verdadero combate a las organizaciones criminales. Creo que ese es un punto muy interesante. En países desarrollados, hablemos Alemania, 65,000 casos investigados en un año aproximadamente, de los cuales más del 60% son sentenciados. Datos que hoy en día en México ni siquiera existen. Podemos hablar de supuestos, y esos supuestos, hoy 2,000 casos investigados en México y sentenciados, ¿cuántos? Menos de 200. Entonces tenemos un camino por andar importante en temas ya de un proceso de investigación y de ejecución de todas estas disposiciones para llevar a cabo adecuadamente las sanciones disuasorias a quien debe de recibir estas sanciones. Oye, Rodrigo, Fernando, ¿qué pasaría si a Jaime, a ti, a mí o algún contribuyente, alguno de nuestros clientes de repente nos avise, nos informe, notifica o nos damos cuenta porque vamos al cajero y no podemos ya sacar nuestro efectivo? Pues está bloqueada tu cuenta bancaria. ¿Qué recomendación nos darían? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a nuestro banco, a nuestro ejecutivo? ¿Vamos con el abogado? ¿Vamos a la Conducef? ¿Qué recomendación harías respecto a una notificación de un congelamiento de cuentas? Antes de iniciar cualquier proceso de aclaración o jurídico, primero hay que hacer una investigación. Es muy común si acudes con un colega abogado, te pregunta, ¿cuánto tenías en tus cuentas bancarias? ¿5 millones? Yo te cobro 300,000, te hago el amparo. Hay jurisprudencias que dicen que esto solamente se justifica por financiamiento al terrorismo y sí, probablemente en el amparo van a lograr a que devuelvan los recursos, pero te deja un problema. Te deja un problema porque lo que sí es una realidad es que no te van a listar nomás por listarte, porque si no te estarían causando un daño moral que sería a la postre una responsabilidad patrimonial del Estado. Ninguna autoridad lo va a hacer así. Si hay una circunstancia, tal vez ahorita no hay una investigación de un delito, pero lo va a haber, o tal vez sí la hay, y esto es como una medida provisional. Entonces, si tú vas a tu institución bancaria y están tus recursos congelados, hay un trasfondo en el 99% de los casos que hay algo malo. O traes un adeudo mercantil, o traes un adeudo laboral, o te están investigando por un delito de lavado de dinero. Entonces yo lo primero que haría es una investigación. Ahí el compliance officer, como lo decía el contador Oscar, es invaluable en las organizaciones. El oficial de cumplimiento para ver que estemos con toda la normatividad, que estemos cumpliendo con todo en orden. Después de esta investigación y de obtener información, y obviamente ya acudiendo al banco y nos den a conocer los motivos, ya decides, porque el que nada debe, nada teme, pues si vas a la unidad de inteligencia financiera a aclarar, al toro hay que tomarlos por sus cuernos. Oye, traes una presunción, explícame. Dime qué es lo que te generó dudas con todas esas informaciones, los reportes que te llegan del sistema financiero, lo que tú tienes por la red segura Egmont de información. Dime qué es y te lo aclaro. Y te presento las pruebas y alegatos idóneas para desvirtuar esta situación ante ti. O sea, eso sería la primera recomendación. Pues si tienes los elementos, ve a la UIF. Si no es claro o por cualquier circunstancia no logras poder acudir ante la unidad de inteligencia financiera, pues sí, la segunda opción es un medio de defensa. Antes hacíamos un amparo. Ahora, con la reforma que tuvo el artículo 116 bis, como es el marco supletorio es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues tendríamos que agotar un juicio de nulidad. Pero eso ya, como quiera ser, es un juicio, ¿no? Lo segundo es que promuevas un medio de defensa.
y trates a través de medidas cautelares o de la suspensión, que en el lapso de tiempo que se vaya a sustanciar este juicio, obtener una suspensión para que puedas disponer de tus recursos. Esa sería la segunda opción. Okay. También nos ha tocado casos que porque una persona física que está en esta lista de personas bloqueadas aparece como accionista o aparece como cotitular de la cuenta, eso le lleva a la empresa al congelamiento cuando la empresa, oye, pues esa persona ya ni está autorizado, ¿no? En esos casos, cuando estás indirectamente señalado, tal vez pudiera servir una reclamación ante la Conducef. Oye, Conducef, pues fíjate que me están inmovilizando mis recursos. Yo ni estoy listado en ninguna de estas listas de ninguna manera, pues vengo ante la Conducef a hacer valer mis derechos en contra de la institución financiera. Serían las tres opciones que es. Pero creo que lo que queda claro es que nada es rápido. No. Lo que platicamos aquí en 3, 5 minutos, ponerlo en un expediente judicial tarda años. Y el riesgo reputacional es lo que te digo, o sea, ¿qué va a pasar después aunque yo lo logre aclarar? El daño está hecho de por vida, o sea, si a mí me suben en estas listas, el banco va a llevar un récord mío de que en alguna etapa de mi vida me investigaron por la UIF por este tipo de delitos y por puro temor eso me va a entorpecer toda mi vida en el sistema financiero. Claro. Eso es un riesgo real y por eso tenemos que ser muy responsables todos, ¿no? En este tipo de atribuciones ser muy cuidadosos. Y abonando esos comentarios, licenciado, creo que sería muy prudente antes de llegar a un procedimiento de ya me congelaron y qué tenemos que hacer, que vemos que es una situación totalmente adversa, a todos los contribuyentes que no tienen ninguna situación de este tipo, revisarse, hacer un diagnóstico interno y establecer qué debo de realizar de aquí en adelante para prevenirlo. Porque puede ser con intención o sin intención. ¿Qué es esto? A sabiendas, realizo operaciones que sé que me pueden enlistar en el 69B. O no sabiendo, un proveedor me hizo un pago y ese proveedor resultó que también realizó operaciones indebidas y por tanto me pueden enlistar a mí también. ¿Qué procedimientos de debida diligencia debemos de realizar? Y ahí cabe mencionar, oye, me estás hablando de debida diligencia, de oficial de cumplimiento. Los contribuyentes no estamos obligados a nada de ello, totalmente de acuerdo. Pero ante medidas que está tomando México como regulador de estándar internacional, pues hay que responderle con medidas de control con estándar internacional, que es el oficial de cumplimiento, medidas, políticas, criterios y procedimientos, establecer un ISO de cumplimiento, en fin, N cantidad de protocolos que te ayuden a prevenir que te congelen las cuentas sin saberlo y temerlo. Pues creo que bastante claro. Como conclusión creo que fue muy precisa el tema. Dice, oye, ¿qué hacer una vez que ya están? Pero primordialmente, ¿qué hacer antes de? Y prevenir el no llegar. Porque al final de cuentas, esos mecanismos preventivos que tengas van a ser elementos que te ayuden si es que ya estás en la siguiente etapa, ¿no? O sea, porque si no tienes nada, tendrás que hacer tu análisis previo y empezar de cero. Si tú ya tienes una práctica de hacer un compliance, de tener ciertos procedimientos, si llegas a estar en la situación, pues ya eso te va a ayudar y probablemente te pueda agilizar el trámite, ¿no? Pues bueno, el tiempo se nos agotó. Digo, agradecerles. Fernando, Óscar, gracias por acompañarnos el día de hoy. Dani, muchas gracias por estar aquí en la conducción del programa. Y pues bueno, pues los esperamos para la emisión correspondiente al mes de mayo, que pues el segundo martes corresponde al 10 de mayo, entonces nos estaremos viendo aquí el Día de las Madres. Creo que hemos estado con días conmemorativos en los últimos meses. Pues bueno, agradecerles a todos, agradecer a Compact y que es nuestro patrocinador principal, y a todo el equipo del colegio que vinieron en día de vacaciones para que poder estar transmitiendo el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que entra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Excelente semana.
Thank you.